¿Qué tal? Es un gusto estar ustedes en esta nueva edición del programa Hablando Derecho. Es un gran, la verdad, satisfacción para mí poder estar con la magistrada Zulema Mosri. Ella es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y además no solo eso, es una aliada de la transparencia desde sus orígenes en los años del siglo XXI, donde la conocí en Sonora, siempre vinculada con estos temas. Y además, a últimas fechas se ha convertido en un referente en materia de género, de la defensa de género, de la perspectiva de género, que a veces se entiende como una cuestión feminista y entonces quizá ella nos va a dar una gran claridad. Muchísimo gusto y muchas gracias por estar con nosotros, Zulema. Estoy encantada, mi estimado Ernesto. Gracias por la oportunidad de compartir una serie de reflexiones. Gracias. De entrada, pues ahora sí que empezar por el principio. El tema, digamos que en México llega quizá un poco tarde, pero llega a partir de 1953 con el reconocimiento a la mujer para que pueda votar y ser votada. Sin embargo, a partir de eso, ¿qué es lo que ha sucedido? Platícanos cuál ha sido, digamos, el camino que se ha dado desde el 53 en una primera etapa, para después ya iremos avanzando. Claro que sí. Mira, definitivamente el camino de las mujeres para lograr ejercer sus derechos, porque el reconocimiento de los derechos, bueno, actualmente ya se tienen, pero para lograr materializar o ejercer los derechos ha sido arduo. Yo me iría desde a finales de 1800, como la lucha de las mujeres, e inclusive, ¿por qué se reconoce el Día Internacional de la Mujer? Por aquel incendio en Nueva York donde las trabajadoras obreras, precisamente por las pésimas condiciones de trabajo en las que se encontraban, murieron a causa del incendio en la fábrica textil. Derivado de eso se empezaron a dar esos movimientos en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, otras mujeres en Europa. Pero esto viene, Ernesto, porque hemos sido las mujeres las que hemos salido a la calle a defender, a luchar por los derechos, como actualmente se ven en las marchas, que son las mujeres las que todavía siguen exigiendo justicia. Pero bueno, me fui a dos polos en los primeros movimientos de las mujeres por lograr igualdad en salarios, condiciones dignas de trabajo, y pasó todo esto hasta que llega acá en México y en varios países del mundo donde luchaban por el derecho a votar, que se les reconociera el derecho a votar, porque antes las mujeres no podían votar, no podían administrar sus bienes, las mujeres no podían adquirir propiedades, inclusive tenían que tener el consentimiento de su esposo o de alguien para poder adquirir un bien, no podían estudiar. Pocas a finales del siglo, a principios de 1900, pues tenemos inclusive las primeras mujeres abogadas aquí en México y en América Latina, pero bueno, siempre ha sido un verdadero desafío, esa ardua lucha por los derechos. Tenemos afortunadamente aquellas mujeres precursoras que vinieron a demoler estereotipos para despejar el camino, para que otras las puedan recorrer con mayor facilidad. Me refiero, existen actualmente mujeres, actualmente ya tenemos una primera mujer presidenta electa, pero me refiero a actualmente hay mujeres que podemos decir estamos trabajando, estamos en igualdad de circunstancias, pero no libres, que esto es el caso, sí, ¿no? Pero no libres de violencia política por razón de género. Entonces, el tema es mucho más complejo, pero bueno, hasta el momento vemos que existe inconformidad y muchas expectativas de las mujeres que están, digamos, decepcionadas, no solamente de la justicia, sino de que no haya políticas públicas que vengan a garantizarles, en principio, el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, en este contexto, efectivamente, se viene el voto, por los temas de derechos políticos, se viene el derecho de voto de la mujer. Poco a poco se empezaron a dar acciones afirmativas, primero 60-40 en la representación en la Cámara de Diputados, 70-30, 60-40, 50-50 tenemos ahorita, legislaturas de la paridad, pero el problema, para no extenderme mucho en ese tema ahorita, es la violencia política
que enfrentan las mujeres, o la muerte civil o política que se les dan cuando no hay recursos, cuando no las convocan, esas violencias simbólicas que se dan en el trabajo derivados de la propia violencia política, que sigue siendo un desafío atenderlas. Si tú ves en el Tribunal Electoral y en el INE, son precisamente los temas de la agenda. Ok, en el caso tú como juzgadora, ya ahorita en la sala superior del Tribunal Federal de Justicia y antes en las salas regionales y en otras áreas, pues has tú enfrentado, vivido y superado en concreto estas limitaciones, estos problemas. Sin embargo, te has convertido en un referente del tema. ¿Cuál ha sido, la percepción inicial desde tu inicio con estos temas en el ámbito judicial? No me refiero a este tribunal, sino en el ámbito judicial. Sí. Seguramente hubo visiones encontradas, totalmente. No creo que hubiera un consenso pleno. Definitivamente muchas resistencias, porque para sensibilizar a las personas en que debemos de generar nuevas formas de interpretar, de ver el derecho, impulsar ciertas acciones o políticas o programas al interior de las instituciones para, digamos, revertir esas desventajas en las que se encuentran las mujeres por los roles de género, de ser cuidadoras no solamente de los hijos, sino de los adultos mayores, de las personas con discapacidad o de las personas enfermas, implica, digamos, para ciertas personas, generalmente son las mujeres, digamos, mayor obstáculo para poder llegar a trabajar o desempeñar el trabajo en condiciones, digamos, de igualdad. Por ello es que existen, ahorita ya hay más mujeres magistradas, pero había una limitación en asumir ese tipo de responsabilidades porque las cambiaban las podían mandar a un lugar fuera de la República, cosa que los hombres pues normalmente no tienen esta limitación, o inclusive los tiempos para capacitarse, para concursar precisamente en esos exámenes de oposición, pues las mujeres tienen menos tiempo por las dobles o triples jornadas de trabajo no remunerados, que me refiero a los trabajos del hogar y los trabajos de cuidado, pero que ha sido un verdadero desafío. De hecho, en un principio comentabas el tema de feminismo. Todavía en el feminismo, como decía un activista de los derechos humanos, que tal parece que cuando hablas de la palabra feminismo, como si aventaran una bomba y todo el mundo échese a correr. Entonces, así ven el feminismo, cuando el feminismo no es más que un movimiento social que luchó por la igualdad de derechos en trabajo, igualdad de derechos para acceder a las oportunidades, igualdad de derechos. Pero cuando hablamos de igualdad, no significa que nos van a ver igual. Tienes que ver las diferencias de las personas, y aquí tienes que ver las diferencias de las mujeres por la sola condición de ser mujer. Si tú tratas igual a las mujeres, pues vamos a seguir en esa situación de desventaja o de vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos del derecho a la igualdad, implica ver las diferencias. ¿Por qué estás en esa situación, digamos, sojuzgado, en esa situación asimétrica de poder, que es parte de la perspectiva de género? Entonces, yo me quedaría diciéndote a esta pregunta que ha sido un trabajo de muchas resistencias, porque tenemos que romper, destruir estereotipos, estructuras de pensamiento. Muchas veces podemos decir que las mujeres somos las perfectas aliadas de la igualdad, claro, porque somos las que todavía tenemos que tener la voz y poner el tema en la agenda para luchar por los derechos, sobre todo para tener la voz o dar la voz a aquellas que no saben cómo hablar, cómo pedirlo, cómo exigir. Entonces, tenemos que seguir las mujeres poniendo el tema, porque ni modo que los hombres lo hagan por nosotras, no lo han hecho. Sin embargo, encontramos en hombres a verdaderos aliados, defensores del derecho a la igualdad, y no necesariamente las mujeres, pero no podemos estar revictimizando, porque también es un tema cultural, es un tema de formación. Por ello, seguimos con esta tarea permanente, constante de sensibilización con el personal jurisdiccional, entre compañeras, compañeros, porque inclusive en una ocasión en el Pleno, cuando hablábamos de la necesidad de que se considerara el lenguaje incluyente, no sexista, libre de estereotipos, no solamente en las sentencias, sino, digamos, en los anuncios que publica el tribunal al personal, me dicen en el Pleno: oye, Zulema, ¿no sabes que el diccionario de la Real Academia dice que cuando se habla de hombre se considera mujer y hombre? En el propio Pleno del tribunal. Entonces,
son cuestiones que implica estar sensibilizándolos. ¿Cuál es la maravilla actualmente? Que los compañeros y las compañeras del Pleno ya utilizan un lenguaje incluyente, las magistradas, los magistrados, cuando antes no nos mencionaban. Ahorita todos tienen se cumplió ese objetivo de sembrar la semilla de la igualdad, que es un momento que ahorita quiero pasar eso, pero ahorita ya hay personas que tienen claro que la importancia de visibilizar a las mujeres, incluirlas en el lenguaje. Claro, pero aquí tú señalas algo importante, que es que incluso con las mujeres, que las mujeres que deben ser aliadas, no ha sido un consenso en las mujeres, también ha habido resistencias en el caso de las mujeres en este tema. Definitivamente sí. Me refiero en las mujeres juzgadoras. Sí, ¿por qué? Porque así fuimos formadas por los estereotipos que tienen siglos de condicionamiento social respecto a la forma de proceder de las mujeres y de los hombres. Entonces, muchas mujeres, por más que no las podemos, culpar de que no entiendan estos temas de género, porque así fuimos formados en la sociedad, venimos reproduciendo esos estereotipos. ¿A qué me refiero? Esas concepciones de la vida. De hecho, recientemente salió a pesar de todo el trabajo que hemos hecho en los órganos jurisdiccionales en los últimos 12, 14 años, para precisamente destruir esas estructuras de pensamiento que ya no funcionan y construir nuevas, formas de ver el derecho. A pesar de eso, en un estudio que presentó X Justicia para Todas, inclusive que hablan de la métrica respecto a la justicia para las mujeres, hablaba de una justicia feminicida, de una justicia que reproduce los estereotipos de género, porque el desafío que implica para las mujeres, para algunas mujeres, generalmente me refiero de esta manera, porque las que están en condiciones de pobreza, o hay más personas, mujeres, en situación de pobreza o pobreza extrema que hombres, por muchas razones. Entonces, cuando llegan, después que sortean todos los obstáculos para llegar a la justicia, se encuentran con estas: no es que la violaron porque ella como se vestía, no, ni modo que no supiera que estuviera una mujer, que no supiera que estuviera embarazada. Empiezan a reproducir estereotipos en las sentencias y el reclamo en este momento es: bueno, ¿qué pasa con la justicia? Definitivamente hemos avanzado en la justicia, que me gustaría, si tú me das la oportunidad de explicar un poquito más de eso, pero es un tema tanto de mujeres y de hombres. Entonces, no necesariamente todas las mujeres ya nos pusimos el chip de que hablamos perfectamente el mismo lenguaje que se requiere cuando hablamos de igualdad, de equidad, de paridad, de perspectiva de género. A veces puedes encontrar en hombres grandes aliados, pero generalmente las mujeres somos las que estamos empujando el tema porque es parte de nuestra agenda. ¿Cuál es la agenda de género de las mujeres? Porque ya dejamos atrás la época en la que veíamos a los derechos humanos como aspiraciones jurídicas, porque ya no necesitamos luchar por ningún derecho. Todos los derechos los tenemos reconocidos. Actualmente estamos en la época en la que tenemos que materializar los derechos. ¿Cuáles son los temas pendientes de materializar para las mujeres? En primer lugar, el derecho a vivir una vida libre de violencia por razón de género en cualquiera de sus vertientes. ¿Cuál es la vida libre de violencia? Y dos, hablabas también del concepto de igualdad. ¿Qué significa en esta lógica la igualdad y vivir libre de violencia? Sí, el derecho a vivir una vida libre de violencia en cualquier esfera, en cualquier circunstancia en los que las mujeres desarrollen sus proyectos de vida, que puedan hacerlo en igualdad de condiciones que los hombres. Un derecho a una vida libre de violencia sexual, de violencia en su integridad, de violencia política, de violencia psicológica, de violencia económica. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define los diferentes tipos de violencia, pero esto viene precisamente de diversas convenciones internacionales en las cuales el Estado mexicano es parte, que me refiero a la CEDAW y la Convención Belén do Pará. Entonces viene, para no hablar mucho de eso por razones de tiempo, pero todo esto viene de esos compromisos internacionales y también de ciertas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero para que viva una mujer una vida libre de violencia,
los órganos jurisdiccionales nos hemos preparado en incorporar la perspectiva de género en la función jurisdiccional para identificar aquellas cuestiones que no son tan fáciles de ver y mirar con una óptica diferente las disposiciones jurídicas y los actos de autoridad, inclusive de particulares, que fueron diseñados o hechos con sesgos de género a partir de los roles del hombre proveedor y la mujer cuidadora. Ahí en ese sentido ya llegas al tema de qué es juzgar con perspectiva de género, porque se comenta, se dice, sin embargo, ¿con qué se come? Sí, ¿de qué se trata? Exactamente. ¿Con qué se come? Cuando empezamos en el año 2010, hubo una reunión de todos los órganos jurisdiccionales que integran a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Se firmó el pacto para introducir la perspectiva de género. No impartidoras, impartidores y impartidores. Sí, el pacto para introducir la perspectiva de género. En ese pacto todos los órganos jurisdiccionales del país, de todas las materias, de todas las competencias e instancias, nos comprometimos en sembrar la semilla de la igualdad en todas y cada una de las personas que forman parte de nuestros órganos jurisdiccionales, para que cuando esta semilla crezca y dé frutos, el proceso de incorporar la perspectiva de género se convierta en algo natural, que ya no hablemos del tema. Lo que queremos ya no hablar de esto. ¿Por qué? Que sea algo natural, que eleve la eficiencia en la impartición de justicia, que eleve la eficiencia en la impartición de justicia, que es lo que te decía, que los estudios al día de hoy, 2024, las mujeres no confían en la justicia, porque todavía nos falta mucho por hacer, pero no nomás es un tema de la justicia, que es lo que te quería decir hace un momento, pero déjame terminar esta idea. Entonces, para que se responda de manera integral a la demanda de justicia de las personas, y yo precisaría la explicable demanda de justicia de las mujeres y las niñas, que diariamente en México 10 u 11 mujeres son asesinadas por violencia sexual, y de estas, por lo menos hay una niña menor de 9 años. Entonces, es un tema muy grave, además de las mujeres desaparecidas, que son víctimas generalmente las mujeres de trata de personas. Pero bueno, eso es la perspectiva de género, mirar con una óptica diferente las normas y los actos de autoridad para efecto de, digamos, ponernos esos lentes de la igualdad, amplificar, visibilizar. Ya no hay justicia ciega, me refiero, si es una justicia imparcial. Sin embargo, la justicia se quita esta venda para ver, visibilizar, ¿qué cosa? Las situaciones asimétricas de poder, cuáles son los roles, cuáles son las dinámicas de vida, si tiene ayuda o no, cuál es su cuestión. Tenemos que ver todo un ambiente, un contexto social, dónde vive, cómo se reproducen los estereotipos, qué es lo que hay. O sea, tenemos que ver, en materia tributaria internacional tenemos una teoría de levantamiento del velo para ver los que son beneficiarios indebidamente de los beneficios de los tratados, pero aquí levantas el velo, te pones esos lentes para empezar a ver las dinámicas de trabajo, la distribución de las cargas, la cuestión socioeconómica, cultural. Tienes que ver el contexto y tienes que ver a la persona en particular, quién es, por qué está así, a qué se dedica, por qué no ha podido salir de esta situación de desventaja. Entonces adviertes situaciones asimétricas de poder, maestro, alumno, pues hay una situación asimétrica de poder, jefe, servidor público, empleada, hay muchos ejemplos. Entonces, esto es lo que hacemos con la perspectiva de género, quitar esos sesgos de géneros en la norma. Un ejemplo muy clarito, que solo para ilustrar, cuando vemos con perspectiva de género tenemos que identificar esto. Por ejemplo, estaba una normativa del IMSS que decía, la viuda tiene derecho a la pensión por viudez. Entonces cambiamos, en lugar de viuda, una interpretación conforme, él o la cónyuge supérstite tiene derecho a la pensión por viudez. Ahí está el derecho a la igualdad, mujer y hombre. Cuando hablamos del derecho a la igualdad, tenemos que ver situaciones de discriminación o de violencia por razón de ser mujer u hombre, porque a veces pueden ser los hombres, ¿verdad? Esto es perspectiva de género, violencia o discriminación o desventaja, una situación de vulnerabilidad por ser mujer u hombre. Una mujer por la fuerza física no se va a poder defender, o un niño o una niña o un niño contra un hombre. Entonces, esta es la situación asimétrica de poder, el contexto de desigualdad estructural en los que se encuentran las personas. Aquí, Zulema, yo creo que lo que dices es muy interesante. Sin embargo, ¿tú crees que un juzgador o una juzgadora, en lugar de hacer solamente un análisis técnico, jurídico, legal,
lleva a cabo toda esta labor sociológica, psicológica, histórica, para poder llevar a cabo? O sea, ¿eso es una práctica real hoy ¿Es una práctica real? Definitivamente sí. Claro que sí, es una práctica real. Precisamente para poder aplicar esta perspectiva de género, que en un principio decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer en materia fiscal? Tenemos casos donde se ha hecho. En materia administrativa, muchísimos casos más. Materia civil penal están todos los precedentes del Poder Judicial también. Lo hemos hecho. Hemos avanzado definitivamente en hacer esto. Tenemos protocolos que son guías referentes, guías de actuación o metodologías que te sugieren como juzgador o juzgadora qué hacer al momento de resolver una situación jurídica que tengas en tus manos que implique discriminación o violencia por razón de género, porque a veces puedes tener otro tipo de discriminación o violencia, no por ser mujer o hombre, sino por ser indígena, adulto mayor, una persona migrante con discapacidad, un menor de edad, pero a veces estas concurren, hay un enfoque interseccional. O sea, la perspectiva de género también incluiríamos esto, no solo que es hombre o mujer, sino si se dan un los enfoque casos interseccional, como las intersecciones de los conjuntos, no solamente es mujer, sino también es indígena. Oye, pero además está en situación de pobreza, que es otra categoría, bueno, de las categorías sospechosas que señala el artículo 5º constitucional, que tenemos que ver que están prohibida la discriminación, por un lado, por razón de género, de ser mujer u hombre, o por cualquier otra razón, por cuestión de origen étnico, nacional, por las cuestiones de preferencias sexuales, por la orientación sexual, por cuestiones de religión. O sea, está prohibida la discriminación. Lo que nos identifica la agenda de las mujeres, que el primer lugar de la agenda de las mujeres es pendiente, garantizarnos el derecho a una vida libre de violencia, que cualquier mujer salga a la calle y pueda transitar libremente. Esto no nomás depende de los órganos jurisdiccionales, depende de la política pública del Ejecutivo. Yo te diría, es que son muchas cosas que quisiera desarrollar y no he podido, pero bueno, nada más para no dejar de mencionar la importancia de las políticas públicas. Por ejemplo, una buena política de alumbrado público, ¿a quién beneficia más? Si fuera de los lugares del trabajo, afuera de la escuela o en cualquier lugar hay un buen alumbrado público hasta que cualquier mujer, niño o niña llegue a su casa. ¿A quién beneficia más? Sí, por supuesto, a las comunidades más desprotegidas, ¿no? Y a las mujeres, a los niños, mujeres, a las exactamente. personas Una buena política de transporte público beneficia más a las mujeres. ¿Por qué? Porque una buena política, un transporte seguro que te llegue hasta el lugar prácticamente de tu casa, que esté bien alumbrado. Las políticas públicas con perspectiva de género, incluyendo la política tributaria con perspectiva de género, definitivamente beneficia más a las mujeres, porque las que están con mayor expuestas, con mayor grado de vulnerabilidad son las mujeres. Por ello, por ejemplo, las acciones afirmativas de poner los vagones rosas, porque las que son víctimas de acoso sexual, de acoso callejero, de víctimas de violencia sexual son las mujeres, en su mayoría. Generalmente las mujeres, puede haber hombres también víctimas de violencia sexual. Solo yo te pregunto, ¿quiénes son los que abusan sexualmente de los hombres? ¿Quiénes abusan de los hombres sexualmente? Te pregunto. Bueno, pues a veces pueden ser mujeres también, ¿eh? Muy excepcionalmente, generalmente son otros hombres. Claro, bueno, qué bueno que lo reconociste. Claro. Sí, son otros hombres, pero generalmente hay excepciones, sí, efectivamente. A ver, estamos en este tema, perdón que te interrumpa, viviendo un proceso, todavía no sabemos en qué va a concluir, de reforma judicial. Este tema de género, ¿lo ves en este proceso, en la agenda de la reforma judicial? Y si lo ves, ¿en qué sentido tendría que concretarse o materializarse para que haya, digamos, una línea de continuidad en esto? Definitivamente los temas de la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos, que es cuando ves estas otras cuestiones, si es indígena, migrante, adulto mayor, persona con discapacidad, llegaron para quedarse. No puede haber otra forma de concebir la justicia si no se pone a la persona en el centro o en el eje de donde circula todo el orden jurídico. Definitivamente. Esta reforma judicial implica un cambio, por supuesto, como va cambiando la evolución del Estado. Recordemos que el derecho es producto de la historia. Se está poniendo en la mesa ahorita el tema de cómo mejorar eficientar la justicia. Definitivamente hay muchas cuestiones que comentar de todos los poderes y de otras políticas públicas, pero ahorita está el tema de la justicia. Qué bueno, para mejorarla. Y respecto a tu pregunta, es un tema que tiene que quedarse. Es un desafío todavía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en los órganos jurisdiccionales hemos avanzado en
en dar contenido a los derechos humanos, en definir a qué se refiere, cuáles son los límites, a qué se refiere, damos contenido a los derechos. Hemos avanzado con sentencias con perspectiva de género, con sentencias con perspectiva de derechos humanos, temas de litigio estratégico de derecho público, donde hemos ido a pedirle al Ejecutivo en este sistema federal de frenos y contrapesos a que haga algo con las políticas públicas, construye un hospital para que garantices el derecho a la salud, toma medidas de remediación en el río Atoyac para que garantices el derecho a un ambiente sano, tienes que crear el programa para las trabajadoras domésticas. Entonces, hemos roto esta línea de la deferencia judicial donde antes nos deteníamos en las sentencias para los efectos porque había temas que eran de política pública, ahora no, con las sentencias hemos ido más allá. ¿Para qué? Para que se materialice el derecho de las personas, ya no nomás lo dejas a ver cuándo lo vaya a hacer la autoridad, sino que la vinculas a que haga o deje de hacer algo de modo que realmente sean una realidad esas hermosas abstracciones jurídicas que están en la ley y que se traslade a este mundo. Es una visión más amplia porque bien lo señalas tú, que antes era solamente para efectos, es decir, solamente formal, pero ahora va más allá de alguna manera para identificar otros factores que ahora se están tomando en cuenta y que antes no se hacían. Exacto. Entonces hemos avanzado con estas sentencias, pero definitivamente las sentencias de los tribunales no son suficientes y la gente piensa que al final van a llegar a los órganos jurisdiccionales y aquí se va a cambiar toda la situación de vida real. Hemos logrado cambiar la situación de vida real de las mujeres que tocan la justicia o de los grupos a quienes impactan determinadas sentencias, pero no son suficientes porque nosotros, los juzgadores, conocemos de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado. Quienes tocan la puerta de la justicia son pocos, no toda la gente toca la puerta de la justicia por lo que implica la justicia, por los costos, por lo que genera. Hay defensores de oficio, se buscan mediante las tecnologías acercar la justicia a los rincones del país, pero necesitamos infraestructura y es donde vuelvo a la política pública que debe de impulsar el Ejecutivo, porque el principal actor de las políticas públicas es el Poder Ejecutivo, claro, no los órganos jurisdiccionales. Claro. Entonces, por las funciones formales. Ahorita se habla de justicia abierta, un concepto que viene del derecho administrativo vinculado por las funciones formales del Poder Ejecutivo, que hablaban de gobierno abierto y participativo, transparencia, rendición de cuentas, participación, colaboración. Entonces, esos conceptos que me tocó trabajar con ellos dentro del Poder Ejecutivo hace 20 años, ahorita veo que de repente ya empezó la justicia abierta. Ok, pero ¿qué quieren con este tema de justicia abierta? Esta justicia ya se ha preparado y ha dado cuenta de muchos asuntos donde esta justicia precisamente ha empezado a ver a grupos, a las necesidades de la gente, no solamente con ciertas reformas donde se procura la inmediatez, donde se procura el sistema de justicias orales, otra serie de principios donde tengas ese contacto con las personas a quienes van a impactar las sentencias, formatos de lectura fácil para democratizar el derecho, que sea más fácil de entender, pero lo que se quiere es mayor vinculación con la sociedad, que tengamos mayor contacto. Eso es lo que está exigiendo en este momento político, social, precisamente las y los ciudadanos. Entonces, ¿cómo veo la justicia? Una justicia que definitivamente hemos visto cómo las y los jueces, las magistradas, los magistrados han tenido que salir a explicarle a la gente qué es lo que hacen. Porque antes no, por primera vez. Claro. ¿Por qué? Porque la gente confunde, no sabe. Piensa por justicia, que es el trabajo de las fiscalías, que muy poquitos casos se judicializan de las de 26, 27 millones de denuncias ante las fiscalías, solamente 2 se hace la investigación, 2 millones y 300,000 casos se llevan ante los jueces. O sea, pero confunden lo de las fiscalías, confunden el Poder Judicial local, confunden el Poder Judicial federal. Entonces te decía, nosotros conocemos de violaciones a los derechos humanos que se dieron atrás, en el pasado. El tema no está aquí, el desafío está en el día a día, el contacto de las autoridades con las personas. No tendrían que llegar a los órganos jurisdiccionales en esta odisea de gastar dinero y tiempo para que se venga a reparar la violación de un derecho, porque el derecho violado ya no podemos podemos tratar de remediar medidas de no repetición, de
remediar, corregir, de justicia restaurativa, perfecto, pero ya las situaciones, ya hubo se trastoca el Estado de Derecho y sobre todo la vida de las personas que son las familiares de las personas que fallecen, o inclusive las víctimas de los delitos, o aquellas personas que tengan una afectación por una actuación ilegal, irregular del Estado. Entonces, no deberían de llegar aquí. Entonces, te decía hace un momento que el derecho es un producto de la historia. Estamos viendo esta reforma porque es producto de un movimiento, de estos acomodos en el sistema federal de frenos y contrapesos. Te decía que nosotros, derivado de esas sentencias de la Corte Interamericana, hubo cambios en el sistema jurídico mexicano, inclusive con la sentencia del caso Radilla Pacheco en el 2009 contra México. La Suprema Corte de Justicia reinterpretó el artículo primero constitucional, reinterpretó el 133 constitucional con relación al primero, claro, y los otros de la ley de amparo, o las reformas constitucionales de las cuales es reglamentaria la ley de amparo. Entonces, se reinterpretó para efecto de que todos los órganos jurisdiccionales pudiéramos hacer control difuso, control extenso, fuera de la órbita del Poder Judicial. El 133 pues se refiere a la jerarquía de normas que reconoce, digamos, también las resoluciones de la Corte Interamericana, y el bloque de constitucional, que es el artículo primero, ¿no? Como para que la gente lo sepa. Pero yo me refiero a algo más del 133, cuando reinterpreta esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y los tratados internacionales que celebra el Ejecutivo será la ley suprema de la Nación. Perfecto, pero eso no. Luego después dice, los jueces locales se atendrán a lo que dice esta Constitución, a pesar de las disposiciones en contrario que establezcan sus constituciones o leyes locales. Aquí es donde está el tema del control. Fondo, claro. Por más que tú vas a privilegiar la Constitución, si hay una ley inferior que tú consideres que no es compatible, que no es congruente con la Constitución, y no solamente con la Constitución, porque aquí hay un bloque de constitucionalidad que es una masa homogénea de derechos de agregación permanente constante, que se integra por la Constitución, precisamente tratados internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte y de la Corte Interamericana. Entonces, este es el bloque. Si tú, juzgador, consideras que hay una norma inferior, un acto de autoridad sustentado en una disposición jurídica que no es compatible con la Constitución o con los tratados, con el bloque, tú no la apliques en el control difuso. Voy a inaplicar, o los que hacen control concentrado, que están dentro del Poder Judicial, la van a declarar inválida, inconstitucional. Entonces, aquí tiene que ver el artículo primero, el primero constitucional por los derechos humanos. Por los derechos humanos, conforme los derechos humanos, porque a partir de esta persona, cuando la Corte pueda hacer el otro, ¿no? Un poco explicarle a la gente totalmente, ahí lo voy a decir, aportar digamos que la norma que mayor beneficie. Este es un tema, sí, exactamente, ¿verdad? Se modificó con esta con este artículo primero constitucional. Esta es la relevancia de la reforma de derechos humanos de junio de 2011, porque se cambia el sistema de fuentes del orden jurídico mexicano. Tenemos normas de derechos humanos de fuente nacional y de fuente internacional. Correcto. Como lo comenté, es el bloque primero. Número 2, se modifica el presupuesto de validez de las normas jurídicas. Para que una norma jurídica sea válida, ya no es suficiente que pase por el proceso legislativo, sino que para la validez de la norma tengo que ver el contenido. Y ahí vuelvo otra vez, tienes que ver el contenido de la norma, no porque el legislador dijo esto. Entonces ahí es donde viene, que te decían estos acomodos, nosotros juzgadores decimos que está mal la norma. ¿Por qué? Porque viola el derecho a la igualdad, es discriminatoria, como el caso, la viuda tiene derecho a la pensión por viudez, discrimina a los viudos, a los hombres también que tendrían derecho a la pensión por viudez de la mujer o de su pareja hombre, porque también hombres, parejas, personas de la comunidad LGBTI, que en lo que nos identificamos con la agenda de las mujeres es que ambos luchamos por la no discriminación, claro, simplemente. Pero bueno, entonces empezamos a ver en este sentido, las disposiciones jurídicas. Se establecieron en esa reforma una serie de principios universalmente aceptados, a la luz de los cuales se tiene que interpretar el derecho. Esta norma contiene normas y principios. Los principios son aquellos valores superiores que tienen un valor que rigen todo el sistema jurídico. Entonces, no solamente hay leyes, hay principios. O sea, es mucho más importante porque tiene principios universalmente aceptados también, y se estableció una serie de pautas interpretativas obligatorias para los juzgadores,
Es el principio de interpretación conforme. Sí, la principio por persona, pero hay un tema que en este momento se ha comentado y que hay, digamos, algunos posicionamientos políticos sobre que la máxima norma debería ser la Constitución. Hay otros que creemos que la máxima norma sea la que mayor beneficie al justiciable, al ciudadano, al gobernado, aunque sea, digamos, derivada de tratados internacionales, que claro, pudiera haber eso. ¿Tú cuál es tu postura? Que si una norma es contraria, o no contraria, sino va más avanzada que la Constitución, que es lo que me parece que sería lo razonable, o tendría que ignorarse el tema, y esto viene a colación por el famoso principio de el tema de la prisión preventiva oficiosa, sí, ¿verdad? Claro, entiendo a qué vas. ¿Qué debe prevalecer? Bueno, ¿la justicia y el interés del gobernado o la Constitución como máximo referente formalmente o tradicionalmente? Pero ya claro, tú has innovado y has señalado y has comentado el tema de cómo los derechos humanos, los tratados internacionales, las convenciones han enriquecido nuestra visión. Pues es que lo dice el artículo primero constitucional, Exacto. Solo que la Corte ya interpretó el artículo primero constitucional de esta Constitución. O sea, los Estados Unidos mexicanos, toda persona, así es, ¿verdad? Gozará de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales, ¿verdad? Así como de las garantías necesarias para su instrumentación efectiva. Entonces empieza a decir el artículo primero constitucional. Entonces, salvo los casos que esta Constitución establece, ahí es donde en las salvedades la Corte interpreta que va a prevalecer lo que establezca esta Constitución. Fue la primera interpretación que hizo hace un par de años o algunos años la Corte para dejar claro primero que las sentencias de la Corte Interamericana no eran orientadoras, sino que eran vinculantes para el Estado mexicano. Así debe permanecer. Es que son vinculantes para el pero Estado debe mexicano. permanecer en la reforma judicial. Así debería de ser, por supuesto. Salvo que cambien las cosas. Claro, pero no deberían cambiar. Se supone que no deberían de cambiar porque está el principio de progresividad. Sin embargo, siempre ha cambiado las cosas y es parte de la evolución de los estados. Si tú checas lo de la teoría del Estado y la evolución del Estado ha cambiado. Y yo siempre digo, entre broma y broma, tan así como del Estado absolutista al Estado liberal, después siguió cambiando, va cambiando el Estado, no siempre va a estar así, o dura miles de años en determinadas etapas, o digamos en la época del esclavismo. ¡Wow! El esclavismo es lo máximo, alguien ha de haber dicho en aquel tiempo, y duró muchos años. Después empezó a fallar el esclavismo. No, el esclavismo no sirve, echémoslos atrás. Ya sé quién va a venir a resolver el tema con el feudalismo, todos los problemas se van a modificar, se va a resolver todo. No, hombre, es el estado ideal el feudalismo, se introduce el feudalismo. Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué digo esto? Porque se hace un mito del derecho, la mitificación del derecho, se crean instituciones o cambiamos de regímenes con la expectativa de que esto nuevo que viene va a resolver los problemas, y vemos que no. Un ejemplo es el Sistema Nacional Anticorrupción en 2015 que se estableció en la Constitución. Te pregunto, ¿tú crees que ya se ha mejorado, se ha resuelto el tema de la impunidad, o que no haya casos de corrupción hasta la fecha después de tantos años? Ha fallado ahí. O el tema de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado, empezó a partir del año 2000, 2001, 2002, 2003, empieza en vigor todo esto, y se dijo que con la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado, el Estado iba a ser súper eficiente, iba a haber mayor confianza de los ciudadanos en la administración pública, y se iba a fortalecer el Estado de Derecho. Te pregunto, ¿alguno de estos tres crees tú ahorita, con los indicadores que hay, que obvio que dicen que no? Entonces, el derecho es un mito, pero regreso al feudalismo, wow, lo máximo. Pasaron al feudalismo, después empezó a fallar el feudalismo. No sirve el feudalismo, echémoslos atrás, vamos a cambiar. ¿Qué sigue del feudalismo? No, sabes que vamos a establecer un sistema que es lo máximo ahorita, y así. Entonces, te digo, es la mitificación del derecho. Aquí las instituciones van cambiando, el Estado va cambiando porque responde a momentos sociales y políticos. Es parte de lo que yo veo que está pasando ahorita. Ojalá que también se pusiera en la mesa, en la agenda, también el tema de seguridad pública, porque yo veo puros foros, cómo mejorar la justicia. Por supuesto que se tiene que mejorar la justicia cotidiana, que es la justicia de los órganos locales, la justicia en todo su esplendor, que son los órganos también autónomos administrativos, las policías, desde ahí, de las fiscalías, o sea, es todo.
pero que se pusieran también temas de seguridad pública, de salud, de educación. Hay muchos temas importantísimos, pero este es un buen ejercicio para tener claro que siempre las instituciones van a ir cambiando y van a responder al momento, porque el derecho, te decía, es un producto de la historia. Entonces, el tema de género y de derechos humanos no debería de cambiar. ¿Por qué? Porque cada juez que ha sido designado con esta alta responsabilidad debe tener claro los valores y el compromiso que tiene con la sociedad, estar a la altura de lo que exige la sociedad en este momento, y estar a la altura implica o requiere definitivamente tener estas herramientas, este conocimiento, esta responsabilidad para hacer el trabajo. Si no, no merece estar en ese cargo, no merecería estar en este cargo si no lo hace. Finalmente, Zulema, hablas tú al principio y lo reiteraste mucho, el tema de violencia política. Hemos visto casos, si bien es verdad que la mayoría la inmensa mayoría de los asuntos que se judicializan, efectivamente hay un agravio a la víctima, que es mujer. ¿Qué sucede cuando no se da ese asunto y donde el principio de presunción de inocencia, que se supone que es uno de los principios básicos de nuestra Constitución, se convierte más bien en una presunción de culpabilidad tratándose de un hombre, y donde no hay pruebas, por lo menos pruebas tradicionalmente aceptadas? ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, primero yo considero que es importante tener claro a qué se refiere, qué implican tener en nuestras manos la resolución de este tipo de asuntos. Me refiero tanto a aquellas autoridades, los temas sexuales, ¿no?, de delitos sexuales o faltas administrativas vinculadas con acoso, hostigamiento sexual, con estos temas, que son temas muy complejos por la forma en la que se dan. No en todos los casos puedes obtener pruebas claras, pruebas evidentes. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos o faltas, o en su caso delitos, se dan de manera aislada, me refiero sin testigos, de manera oculta. Inclusive se basa en la descalificación del dicho de la víctima. No es cierto, está diciendo para afectarme. Eso es lo que empiezan a decir, que no significa que queden exentos algunos casos en los que se abuse del derecho, donde, porque entiendo que me dices tú que puede haber casos en los que se han llevado a cabo procedimientos, sustanciado procedimientos responsabilizando a personas. ¿Qué pienso yo aquí? Por la naturaleza de los asuntos de delitos sexuales, tenemos que ser muy escrupulosos y ver el tema con perspectiva de género. Pero la perspectiva de género no significa que le vas a dar el gane a la mujer, definitivamente no. La perspectiva de género implica que te vas a llegar tú como juzgador, ordenar las pruebas que sean necesarias para resolver o esclarecer la situación. Tú tienes un asunto de esta naturaleza, vas a determinar qué método de estudio, cómo vas a analizar, de qué te tienes que allegar, de qué normativa, de qué instrumentos, de qué pruebas. No tengo pruebas, entonces recurres porque no hay una prueba testimonial, porque no hay un testigo, se hace, digamos, de manera escondida, oculta, no hay pruebas testimoniales, no hay pruebas documentales. ¿Qué pruebas hay? Entonces recurres a pruebas circunstanciales, donde se analizan varias pruebas circunstanciales, que son pruebas indirectas, pero concatenadas, analizadas, puedes generar una prueba circunstancial de valor que pueda determinar la posible comisión de cierta conducta o delito, o en su caso reviertes la carga de la prueba al presunto agresor, porque como a veces las mujeres no pueden probar, es que sí me abusó sexualmente o me tocó o hizo eso, pues ella no lo puede probar, entonces se revierte la carga de la prueba al presunto violentador, infractor o delincuente, para efecto, dependiendo si estamos en materia administrativa o materia penal, al presunto digamos, responsable en esto, se revierte la carga de la prueba para que él aporte y diga, no, mira, tendrá que probarlo. Pero para eso tenemos que estar formándonos en este tipo de asuntos, las personas que tenemos conocimiento de esto, y dejar claro que en este tipo de asuntos debe prevalecer el deber de debida diligencia de todas las autoridades de atender estos casos, que ya lo ha establecido inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el deber con el que deben de actuar las autoridades que conocen, por un lado, de violencia simbólica, que también la violencia simbólica no es que haya una prueba idónea, no es que haya una prueba de valor plena para poder probar eso.
también requieres tener elementos para poder identificar y en su caso sancionar. Pero aquí digamos que en este caso, que también sucede más en el ámbito político, cuando no fue hecho, digamos, de manera sigilosa, que es el caso de violación, etcétera, sino de manera pública, y los datos o las afirmaciones de la víctima o de quien se dice víctima no coinciden, y el victimario o aparente victimario demuestra con cámaras, con evidencia que no estaba ahí, que las cámaras no la registran en el tiempo y día. ¿Qué sucede? Y de todos modos se le juzga, se le sanciona y se convierte en lo que tú has llamado cosa juzgada imperfecta. Sí, la cosa juzgada irregular. Hay muchos casos de los que he conocido aquí que se han emitido sentencias que son cosa juzgada y que estuvieron mal resueltos. Puede haber casos, son excepcionales. Hace un momento hablaba del tema del abuso del derecho. Claro, que sabemos que se han dado casos que han sido públicos en los cuales las mujeres podrán abusar de este tipo de circunstancias para afectar a alguien, pero son excepcionales. Se ha demostrado, está identificado que solamente es el 1% de los casos. Entonces, ¿qué es lo que esperan de las mujeres? A veces cuando denuncian también son estereotipos que esperan un comportamiento específico de las mujeres violentadas sexualmente, de que se ponga a llorar, de que se ponga, no necesariamente, no todas responden así. No, por eso una buena actriz, ¿no? Y ya la hizo. Son estereotipos, es que no está llorando, es que la veo muy así, por lo tanto no abusaron sexualmente. Es que hubo un caso en el cual se resolvió, no son responsables porque ella no está llorando, no está. Entonces te digo, son casos que requieren mucho conocimiento, allegarse de todo el contexto, de toda la información de cómo tratar estos casos para no reproducir estereotipos, no criminalizar a las mujeres tampoco, no criminalizar la pobreza de las mujeres, no reproducir estereotipos en las resoluciones, saber cómo investigar, cómo imponer la sanción, allegarse de las pruebas que sean necesarias, y si de plano no hay pruebas, o sea, porque, o en su caso, si a la persona a la que se le revierte la carga de la prueba, el agresor, no demuestra que no incurrió, se presume que sí. Entonces se presume con esas pruebas circunstanciales que sí pudo haber sido víctima. Pero el caso que tú me estás comentando, esta persona, el presunto agresor, sí demostró por todos los medios y aún así lo sancionaron. Puede haber casos, pero te digo, es excepción, y no quisiera que por ese tipo de asuntos, que igual tú te quedes con estos asuntos y con eso afectando el movimiento de todas las mujeres, o todos los casos de mujeres, obviamente son o la excepcionales, perspectiva de género. Claro. La perspectiva de género es una metodología que sirve precisamente para identificar, para ver aquellas circunstancias que a veces pasan desapercibidas o que no se tomaban en cuenta al momento de resolver situaciones jurídicas que vienen afectando y reproduciendo ese tipo de violencia que durante miles de años han tenido las mujeres. Entonces, la perspectiva de género es una herramienta útil, y no solamente beneficia a las mujeres, te dije, también ha beneficiado a los hombres. Los hombres han sido ahora han tenido el derecho a recibir pensión por viudez, porque antes las leyes, como fueron hechas con ese sesgo de género, como la mujer se quedaba en su casa, el hombre tenía que protegerla. Entonces se preveía que el hombre iba a darle la pensión a la mujer y no al revés. Ahora los hombres también tienen derecho al servicio médico, que antes solamente los hombres se lo daban a las mujeres, ahora las mujeres se lo dan a los hombres. Los hombres ahora tienen derecho a una licencia de paternidad o de parentalidad, que antes no la tenían. Los hombres ahora tienen derecho a guardería, que antes lo tenían solamente las madres de hijos trabajadores, las madres trabajadoras. Ahora el hombre, aunque la mujer no trabaje por ser trabajador, también tiene derecho a una guardería para su hijo. Entonces, el derecho a la igualdad es igualdad entre mujeres y hombres, nada más. Así como le das el reconocimiento a la pensión, al servicio médico o a la guardería a la mujer, también al hombre trabajador se le ha dado, y también el permiso para que goce de ciertos días con su hijo. Entonces, el derecho a la igualdad no es que es mujer, le vamos a dar el gane, no, es identificar, porque esas cuestiones que históricamente han hecho que las mujeres, por ser mujer, esté en situación de desventaja. No me vas a tratar igual que un hombre. Pues si me tratas igual que un hombre, estamos perdidos. La perspectiva de género implica otra cosa: hacer efectivo el derecho a la igualdad, que me comentaste hace un rato, que me preguntaste, porque la igualdad se ve como derecho, pero también se ve como principio, esos valores supremos
que contiene la Constitución, que podemos en su caso nosotros ponderar, poner en consideración porque rige a todo el orden jurídico. La igualdad como derecho, como principio, debe estar presente en todos los asuntos que nosotros resolvamos para evitar la discriminación, porque la discriminación es otra forma de violencia, tanto a mujeres o hombres. Generalmente son las mujeres, por la situación de ser mujer, por las cargas del hogar, de los cuidados, de los hijos, no pueden trabajar ni desenvolverse igual que los hombres, porque son las que están en mayor situación de pobreza y de vulnerabilidad, y porque a las que asesinan y violan diariamente, precisamente por ser mujeres, son a las mujeres y a las niñas en México. Muchas gracias, Zulema, por esta oportunidad. Que nos acaba el tiempo. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana en otra emisión de Hablando Derecho. Buenas noches.